Gracias a Dios. Seguimos con el tema de la guerra espiritual, de la serie de guerra espiritual. Y hoy vamos a estar hablando, Dios los bendiga, bienvenidos todos. Vamos a tocar el tema de qué armas Dios nos ha dado para esta guerra, para enfrentar esta guerra en la cual estamos. Y para ello vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Le escribe el apóstol Pablo, apóstol que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, inspirado todo por el Espíritu Santo. Amén. Dice 2 Corintios 10:4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con esta serie de guerra espiritual. Son tiempos de guerra en el mundo y por supuesto es tiempo de guerra para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes en Jesucristo. Estamos en guerra, ya que hemos sido llamados a pelear una buena batalla, la buena batalla de la fe. Esa es la mejor batalla que el hombre pueda enfrentar en su vida. La gente enfrenta muchas guerras, muchas batallas que no son las buenas batallas. Amén. La buena batalla es la vida por nuestra alma, la vida por que seamos salvos del pecado, la vida que Cristo nos ha dado por medio de poner nuestra fe en Él, la vida que Dios nos ha dado por medio de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y gloria a Dios, el tema específico, ya lo dijimos, vamos hoy a hablar de las armas espirituales que Dios nos ha conseguido para enfrentar esta guerra. Y quiero empezar con las armas que tenemos, porque pudiera empezar yo por hablar de todos los enemigos. Bueno, son tres, dijimos básicamente, que los vamos a repetir, pero todas las artimañas, las maquinaciones del diablo, sobre todo en estos tiempos finales. Son tiempos de engaño. Jesús nos lo advirtió hace 2000 años, que en el tiempo previo a su regreso habría mucho engaño, y hay mucho engaño en el mundo. Hay muchas guerras que librar, el mundo está librando muchas guerras de todo tipo, gloria a Dios, pero Dios nos ha dado ya esas armas y hay que saber utilizarlas. Amén. Vivimos en tiempos de guerra, tiempos del fin, de la batalla final. Ya el Satanás ya declaró su guerra, ya él sabe que tiene poco tiempo, le queda poco tiempo, y él ya le declaró su guerra a Dios, su guerra a todo el mundo entero. Escatológicamente estamos en un tiempo que Jesús habló y dijo que sería un tiempo de principio de dolores. En ese estamos, previo al inicio de los 7 años de tribulación, donde Satanás tomará control del mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió, porque ya está escrito en la palabra. El mundo que decidió darle la espalda a Jesucristo es un mundo que se va a quedar sin Dios durante 7 años y tendrá que enfrentarse en sus fuerzas a este ser maligno que es el anticristo. Estamos en el tiempo de principio de dolores. ¿Qué dice Mateo 24, 7 y 8? Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Estamos en un tiempo de principio de dolores. Todas estas señales ya las estamos viendo en el mundo. Estamos viendo engaño, estamos viendo guerra, estamos viendo pestes, hambres, terremotos, el incremento de la maldad, del engaño se ha incrementado, se ha exponenciado, sobre todo estos últimos años, desde que comenzó la pandemia esta famosa en el 2020 hasta nuestros días. Bueno, todo esto se ha puesto color de hormiga. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo su último esfuerzo. Ya dijimos que tenemos 3 principales enemigos. ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestro principal enemigo es Satanás, es sus demonios.
hablamos un poquito, hablamos de quién es Satanás el domingo pasado, quién es este adversario de Dios, que eso significa adversario de Dios, es el adjetivo que se le puso, ya no es un nombre, es un adjetivo que se le puso, es el adversario de Dios, y es un ser espiritual y tiene seguidores, ángeles caídos que se le llaman, que son demonios, que no los vemos, pero por la palabra, por medio de la palabra, por la revelación de la palabra de Dios, sabemos que están ahí. No tenemos lucha contra carne y sangre, escribió también el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, ahí puso que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad, que luchan contra nosotros. Y en segundo lugar, pues tenemos nuestro enemigo, que es nuestra carne, nuestra naturaleza caída, que es un enemigo que tenemos que vencer también, esforzándonos por medio de poner nuestra fe en la palabra de Dios, en las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y el tercer enemigo, pues es el mundo engañado, es el sistema del mundo. Vivimos en un mundo que tiene un sistema de engaño, que está corrompido, engañado por el mismo pecado, y que el enemigo dice que es el príncipe de la potestad del aire, lo tiene engañado y lo tiene bajo su control, entre comillas, por así decirlo, porque cuando venimos a Cristo nos salimos de ese control. Amén. El reino de Cristo no es de este mundo, así Jesús nos lo enseñó. Y entonces esta guerra espiritual, pues el hombre la ha librado desde sus inicios, desde que cayó Adán y Eva, entramos en guerra espiritual. Fue el hombre, la primer pareja humana fue engañada, ¿sí? Y desde entonces, pues esta guerra ha ido creciendo exponencialmente. Siempre el hombre, el ser humano, ha estado en guerra a las diferentes épocas. Aún cuando pasó el diluvio, cuando vino Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que fueron destruidos, y todo lo que ha pasado a través de la historia, el hombre ha estado en guerra. Pero la guerra más tremenda, ¿verdad? Bueno, cuando vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, pues hubo guerra, ¿verdad? El enemigo no quería que Jesús, ¿verdad?, nos alcanzara la victoria para que el hombre fuera salvado, pero Jesús ganó ahí en la cruz del Calvario, cuando Jesús grita consumado es, gloria a Dios, ahí Jesús nos consigue la victoria. Y desde entonces, pues, como en estos últimos tiempos postreros, Dios nos ha hablado por medio de Jesús del Hijo, pues la guerra está a todo lo que da. Amén. Entonces tenemos que enfrentar esa guerra. Y pues el problema principal de esta guerra es que el enemigo de nuestras almas lo que quiere es llevarse a los que más pueda con él al infierno. Ese es el problema de esta guerra. De esta guerra final. Millones de almas mueren semanalmente, y el problema no es de que mueran en lo físico, el problema es que mueren sin Cristo, y por lo tanto irán a un lugar que se llama el infierno, posteriormente irán a un lugar que se llama el lago de fuego. Y ¿qué pasa? Que cuando nos convertimos a Cristo, venimos a Cristo, pues no nos podemos quedar con las manos cruzadas, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, que vamos a ver que es parte de nuestras armas que Dios nos ha dado, la predicación del Evangelio de Cristo. Amén. Tú quieres esa protección de Dios en todas las áreas de tu vida, pues también tienes que predicar el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, las armas espirituales. Tú no tienes que ser uno de aquellos que se pierden, que dijimos, de que son millones, la gran mayoría se pierden semanalmente, mueren sin Cristo, son llamados a cuentas con el Creador y no tienen la sangre de Jesús de por medio para limpiar sus vidas, para poder entrar al cielo. Es una gran mentira, ¿verdad?, para aquellos que dicen en la religión que hay hasta Pedro esperando en el cielo, a ver quién con las llaves del cielo. Es una gran mentira, ¿sí? Las llaves del cielo es precisamente la sangre de Cristo, que Jesucristo mismo es quien nos abre las puertas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, tenemos acceso al cielo.
a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso es necesario que mientras estemos en vida, tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Porque una vez muerto se acabó el tiempo en el que Dios te dio la oportunidad de aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor. Por eso ya cualquier rezo, oración después de que estás muerto para que tu alma se salve, pues es vana, no es conforme a la palabra de Dios. Jesús dijo, déjalo que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea que hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, ya que hemos entendido que estamos en guerra, nos podemos hacer varias preguntas. ¿Cómo podemos enfrentar al adversario de Dios y al adversario de nuestras almas, al adversario del hombre? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Porque tenemos que enfrentarlo. Si estamos en una guerra, pues en una guerra siempre va a haber enemigos que enfrentar. No es un tiempo de paz, es un tiempo de guerra. ¿Qué armas Dios nos ha dado para pelear? Nos podemos preguntar. ¿Cuáles son estas armas con las que Dios nos ha provisto para pelear contra nuestro enemigo o contra nuestros enemigos? ¿Sí? Satanás y sus demonios. Si son armas, pues necesitamos aprender a utilizarlas. ¿Las necesitamos aprender a utilizar? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Con estas armas provistas por Dios en nuestras vidas será suficiente para que seamos vencedores en esta guerra? ¿Sí? Vemos que hoy en el mundo hay una guerra, ¿verdad? Allá en Ucrania con Rusia que invadió este país y pues le están mandando armas a los ucranianos para defenderse, pero no saben si se van a poder defender con esas armas o no. Bueno, nosotros también nos podemos hacer esa pregunta. ¿Son suficientes las armas espirituales que Dios nos ha dado, como leímos ahí en 2 Corintios? Entonces, es de vital importancia entender, ¿sí?, que el primer interesado en que no conozcamos estas armas que Dios nos ha concedido, pues ¿quién va a ser? Pues nuestro enemigo, el diablo. ¿Sí? Él va a ser el primer interesado que no sepamos utilizar las armas que Dios nos ha concedido. Que desconozcamos las armas que Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Quién es el primer interesado en que no las conozcamos? Pues es Satanás mismo. Y por lo que primeramente, antes de hablar de las artimañas que tiene el enemigo, ¿verdad?, que también vamos a hablar de ellas, cuáles son sus estrategias, pues vamos a hablar de lo positivo, vamos a hablar de las armas que Dios ya nos dio para vencer en esta guerra, en esta batalla. En la palabra de Dios, en la Biblia, podemos encontrar toda la gama de armas espirituales que Dios nos ha dado para pelear esta guerra espiritual. Dios no nos mandó a la guerra sin fusil, sin armas. Dios nos ha dado todas las armas. Nadie puede decir, nadie nunca le podrá decir al Señor, ay Señor, es que no me diste armas para defenderme, para luchar, para pelear. No, Dios nos dio ya un sinfín de armas espirituales para que nosotros seamos más que vencedores, para pelear esta guerra. Amén. Verdaderamente que Dios ya nos ha equipado poderosamente con un gran armamento espiritual. Es un armamento espiritual, no es un armamento carnal, ¿sí?, para que nosotros salgamos más que vencedores. Hay una palabra que el Dios le revela al profeta Zacarías, vamos a verla, esta palabra está ahí en Zacarías 4:6, dice así la escritura. Dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, ¿sí?, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahí espíritu es con E mayúscula, el Espíritu Santo. Ha dicho Jehová de los ejércitos, que es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé, que traducido al español es Jehová, se le llama Jehová de los ejércitos. O sea que Yahvé, Dios tiene ejércitos. Ya vimos que tiene Dios por lo menos 3 ejércitos conocidos. Tiene a sus ángeles obedientes, tiene a su pueblo Israel, que también es el ejército de Dios, ¿verdad?, que está ahorita
alejado de Dios, que ya que no aceptaron a Cristo, pero lo van a aceptar como Mesías un día, como su Mesías y como su Dios, amén, porque Cristo es Dios, y Dios tiene a su iglesia, que somos nosotros, su pueblo, la iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, la asamblea de creyentes en Cristo, somos también ejército de Dios, amén. Y ese ejército, pues al diablo no le gusta que estemos aquí. Dice la palabra que cuando Dios nos remueva de esta tierra, ¿verdad? Pues entonces ya el anticristo tendrá libre acceso para hacer lo que quiera, pero mientras nosotros estemos aquí, el diablo no puede hacer lo que quiera, amén, porque nosotros tenemos estas armas espirituales poderosas. Una de ellas es la oración, que vamos a ver más adelante, amén, es la oración, y por eso el diablo no le gusta que el pueblo de Dios ore, como lo estuvimos haciendo hoy en la mañana. Entonces, hoy vamos a mencionar solamente 10 armas que Dios nos ha otorgado. Rápidamente, no podemos quedarnos mucho en cada una de ellas, porque tenemos poco tiempo. Es importante, ¿verdad?, que fluya la palabra de Dios, y luego a la gente en las redes no les gusta que sean predicaciones muy largas, sino que sean lo más breves posibles, donde puedan aprender rápidamente de la palabra de Dios. Por eso nos vamos rápido, pero nosotros podemos digerir poco a poco la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué armas Dios nos ha dado para que seamos más que vencedores, más que victoriosos? Para andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Bueno, la primera arma que Dios nos ha dado es precisamente la palabra de Dios, su palabra. Gloria a Dios. Su palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. Dice que Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Por eso es tan importante que nos alimentemos de la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4, a Mateo, el Evangelio de Mateo 4, versículo 3. Vamos a ver lo que Jesús nos enseñó cuando fue tentado precisamente por Satanás, por el diablo, cuando fue llevado Jesús al desierto. Dice Mateo 4:3, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Este es el arma espiritual poderosa que tenemos, que es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre quiere nada más llenar su vientre y piensa que llenando su vientre ya está bien, comiendo 3 veces al día, o 2, o 4, o 5, no sé, cada quien es diferente. Bueno, alimenta su cuerpo, pero no alimenta su alma, no alimenta su espíritu con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, es poderosa, ¿sí? Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios no va a tener vida espiritual, no va a experimentar nunca el nuevo nacimiento que Jesús enseñó ahí a Nicodemo en Juan capítulo 3. Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios será un raquítico espiritualmente hablando, morirá de hambre espiritual, ¿sí? Podrá ser muy exitoso en todas las áreas de su vida, pero en lo espiritual estará muerto. Hay muchos millonarios que se suicidan porque se sienten vacíos, aunque tengan mucho dinero, ¿sí? Muchos mueren de esa hambre espiritual. El espíritu del hombre está muerto si no tiene la palabra de Dios en su vida, no tiene vida espiritual, no tiene fuerza ni energía espiritual que necesitamos el hombre. Jesús enseñó en las bienaventuranzas, en la primer bienaventuranza fue, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, alguien que depende de Dios espiritualmente, de la palabra de Dios, es bienaventurado, dice Jesús, en primer lugar. Amén. Entonces, aunque tú te consideres que tengas un espíritu fuerte, si solamente alimentas tu cuerpo, tu mente, tu carne, como la gran mayoría de los seres humanos lo hace y no toma en cuenta la palabra de Dios, bueno, pues siempre vas a ser un hombre carnal, morirás en tus pecados, dice la palabra de Dios, por no haber creído en el poder que tiene la palabra de Dios. Todos los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, toda la palabra. Dios la inspiró, utilizó, dicen 39, bueno, yo le pongo 40 hombres en diferentes épocas para escribir cada libro de la Biblia, cada capítulo,
cada versículo, el punto y la coma lo inspiró el Espíritu Santo, amén, cada palabra, o sea, toda la palabra de Dios viene ¿de dónde? De la mente de Dios, viene del corazón de Dios, por eso es poderosa, viene de la boca del Creador, gloria a Dios. Muchos dicen, es que yo quiero que Dios me hable. Bueno, si quieres que Dios te hable, pues simplemente agarra una Biblia, ábrela y empieza a recitarla en voz alta. Y Dios te está hablando, porque Dios la inspiró. Dios es el que te llama, el que te habla, por medio de su palabra. Ya todo está escrito. En Hebreos 1 dice que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y nuestra alma, y por lo tanto esa palabra traerá salud, también salud y sanidad a nuestros cuerpos. La misma palabra, es tan poderosa la palabra de Dios que hasta trae sanidad a nuestros cuerpos, como dice el Salmo 106:20, no lo busquen, Dios se los digo, dice, enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de su ruina. La palabra de Dios nos guía en el camino de la vida, amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense lo que es la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dentro de la armadura espiritual, en Efesios 6:17, amén. En el mundo espiritual, pues la palabra de Dios sirve como un arma tanto de defensa, pero también como de ataque. Amén, que es la palabra de Dios, por eso la tenemos, nos sirve para atacar al enemigo por medio de la palabra. Por eso es importante que nosotros oremos con base a la palabra de Dios. Amén, gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces la primer arma espiritual que Dios te ha dado es su palabra, por eso es necesario que tú la conozcas, la declares, gloria a Dios. La segunda arma espiritual que Dios nos ha dado pues es la fe. Pero no una fe mística o una fe sin sustancia, es una fe en Cristo. Esa es la segunda arma espiritual que Dios nos ha concedido. La fe en Cristo, la que está escrito ahí en Efesios 6, también es catalogada como una arma protectora y de ataque. Vamos a leer en Romanos 3, 22 y 24. Bueno, no es cualquier tipo de fe, ¿verdad? No es fe en los ídolos, no es fe en una religión, porque la religión no salva. No es fe en el hombre mismo, no es fe en uno mismo, es fe en Cristo. Dice Romanos 3, 22, 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante de la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús es fundamental, no es una fe esotérica, ni mística, ni religiosa, es una fe puesta en Jesús. Dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. La fe es creerle a Dios. Entonces, la segunda arma espiritual que nos ha dado Dios en su palabra es nuestra fe. Amén. El apóstol Pablo dice que terminó su carrera y que había guardado, ¿qué? La fe. La fe. Gloria a Dios. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Por eso es tan importante la fe en nuestra vida. La tercera arma que el Señor nos concedió como hijos suyos, como cristianos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús está con sus discípulos. Amén. Estuvo con ellos 40 días entrando y saliendo con ellos, comiendo con ellos, enseñándoles, recordándoles la palabra. Antes de ascender al cielo, estuvo 40 días. Y en el último día, en el día 40, en el día que Jesús asciende al cielo, les dice esta palabra. Jesús les dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo,
y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos que se esperaran en Jerusalén? Porque necesitaban recibir el poder. Ya tenían al Espíritu Santo en sus vidas, pero todavía el poder del Espíritu Santo todavía no venía a ellos. Gloria a Dios. Una persona puede nacer en Cristo Jesús por medio de haber recibido a Cristo y recibir el Espíritu Santo, pero ahora necesita buscar recibir la unción, el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué? Para poder ser un siervo útil o inútil, si así lo queremos llamar, para Cristo, para servir a Cristo. Amén. Fue en el día de Pentecostés, dice la palabra, cuando descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y así comenzó la iglesia de Cristo. O sea que no tan solo fueron llenos ellos, los apóstoles en ese día, sino también los 120 discípulos que se encontraban ahí en el aposento alto. Ahí incluido María, la madre de Jesús, que como cualquier otro, ¿verdad?, necesitaba como ser humana, gloria a Dios, como la madre que había cargado en su vientre a Jesús, que sería el Verbo hecho carne. Ella también necesitaba la llenura del Espíritu Santo y también recibió la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana. Gloria a Dios, porque antes de eso, hasta María la madre había dudado de Jesús, pensaba mucho en todo lo que hacía su hijo, sus hermanos no creían en él, lo dice la misma palabra, pero ya en ese momento María había creído en Jesús, vio a Jesús resucitado y recibió el Espíritu Santo ese día, como cualquier otro. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos ser llenos, bautizados del Espíritu Santo. Ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No es de que venga el Espíritu Santo y como en la gasolinera, ¿verdad?, que llegan y a ver, pues llénelo, ¿verdad?, y ahí nos tenemos que esperar un ratito a que se llene el tanque de la gasolina. No, el ser llenos del Espíritu Santo es que permitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Gloria a Dios, para vivir la vida que le agrada a Dios, para ser sus testigos, para dar testimonio acerca de Jesucristo. Amén, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esa palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, poder para hacer milagros, capacidad, potencia, potestad, energía del Todopoderoso. Amén, valentía también. Gloria a Dios. Los apóstoles que habían sido miedosos cuando Jesús fue a la cruz, ¿sí?, y hasta que resucitó, de repente cuando reciben el poder del Espíritu Santo, bueno, se vuelven en gente valiente, se vuelven en siervos con habilidad, con autoridad. Pedro ya no es el mismo después de que recibe el Espíritu Santo. Amén. Él se levanta y predica la palabra, así igual todos los apóstoles. Entonces, andar, caminar en el Espíritu Santo, en obediencia a su palabra, traerá también, y con la llenura del Espíritu Santo, traerá el fruto del Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. Por eso es un arma poderosa. No hay ley, dice, todos los que andan, es más, vamos a leerlo, Gálatas 5, 22, 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gloria a Dios. ¿Cuánto necesita el mundo, verdad, en este tiempo, verdad, que se ha desatado un espíritu de violencia, de odio, de desamor? ¿Cuánto necesita un cristiano tener al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, el amor ágape de Dios, la paz de Dios en la vida? La gente está estresada todos los días, vive bajo incertidumbre, con temores, llena de temores. Bueno, el Espíritu Santo nos da amor, gozo, paz, paciencia. La gente se ha vuelto impaciente en todo lo que hace. Nos da paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué arma más poderosa Dios nos pudo haber dado que su Santo Espíritu? El Espíritu Santo habitando en nuestra vida, en tu vida. Por eso somos templos del Espíritu Santo. Amén.
Dios no habita en templos hechos de por manos de hombre. Gloria a Dios. Entonces, esa es la tercera arma espiritual. La cuarta es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a Marcos 16, 17 y 18. Vamos a ver cómo el nombre de Jesús también es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre, aleluya, haremos todas estas cosas. ¿Sí? En primer lugar, echar fuera demonios, tomar en las manos serpientes. O sea, las serpientes tienen que ver con Satanás, con los demonios. ¿Amén? ¿Sí? Como dice la palabra ahí, la serpiente antigua. Dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aunque nos pusieran veneno, nosotros, el Señor nos va a guardar, no nos hace daño, porque tenemos, en el nombre de Jesús, tenemos el poder del nombre de Jesús. Cualquier poder que se atribuya al nombre de Jesús se debe de originar en la persona de Jesús. Amén. Creemos en el nombre de Jesús, estamos confiando en su obra completa. Con eso quiero decirles que Jesús, el nombre de Jesús no es una palabra mágica que cualquiera pueda utilizar. El poder sanador, protector, salvador, justificador, redentor de Dios reside en la persona de Jesús. Amén. Jesús viene a ser su nombre, gloria a Dios, pero viene en la persona de Jesús. Un día un demonio se burló de 7 exorcistas, está escrito eso en el libro de los Hechos, capítulo 19, yo se lo resumo así rápidamente. Básicamente 7 exorcistas, dice que eran judíos, intentaban realizar trucos de magia utilizando, porque habían visto que los apóstoles hacían grandes milagros en el nombre de Jesús, pero dice que un día el demonio se volteó en contra de ellos y les dijo, bueno, pues a Jesús lo conocemos, sabemos que es el mero mero, el Señor de señores, el Rey de reyes. Dice a Pablo, pues también lo conocemos, que conoció a Jesús en el camino a Damasco y ahora es lleno del Espíritu Santo, tiene poder y hace grandes milagros. Y les dijeron a ellos, ¿y ustedes quiénes son? O sea, no reconocieron la autoridad, aunque hablaban en ellos, aunque utilizaron el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían una vida espiritual que les diera esa autoridad. Entonces dice que los espíritus, los demonios, empoderaron a la persona que estaban poseyendo y sometieron a todos ellos, a los magos, a estos magos falsos, ¿verdad?, que quisieron utilizar el nombre de Jesús y salieron, ¿verdad?, corriendo, tuvieron que huir, salieron desnudos, ensangrentados, golpeados, porque el enemigo les puso, pues, los puso en su lugar. ¿Por qué? Por querer utilizar el nombre de Jesús sin tener la autoridad de haber recibido a Cristo primeramente como Señor y Salvador. Entonces Jesús nos da a los creyentes la autoridad para servir, para trabajar, para orar en su nombre. Amén. Cuando lo hacemos creyendo en el poder salvador de Jesús y anhelando hacer la voluntad de Dios, entonces Dios nos da esa autoridad en su nombre. Orar en el nombre de Jesús, por ejemplo, significa que oramos en su autoridad. Como está escrito en Lucas 10, 19, dice así: he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, hablando de demonios, de los enemigos de Dios. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Ahí claramente Jesús nos está hablando de quién es el enemigo. Y dice, y nada les dañará. Nada les dañará. El nombre de Jesús tiene poder. Vamos a otra arma espiritual que nos ha dado Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y es la oración. La oración a Dios basada en los principios bíblicos es una de las armas más poderosas que Dios
nos ha dado, es letal contra el enemigo. Vamos a ver esto en Mateo 21, 21 y 22. Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que a este monte dijeren, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieren en oración creyendo, lo recibirán. Gloria a Dios. Jesús les habla de la fe ahí, de la importancia de la fe, que si tuvieran fe, como en otra palabra, en otra escritura, dice que, bueno, más bien en esta escritura está hablándoles de cómo vieron los discípulos que Jesús había declarado sobre una higuera que no había encontrado fruto, que se secara, y al día siguiente que pasaron ya estaba la higuera seca. Bueno, Jesús les aprovecha esa situación, ese evento que había sucedido, de que vieron ya la higuera que se había secado, y que Jesús la utiliza para hablarles acerca de la oración. Si tuvieran fe y no dudaran, dirían a esta higuera, quítate y échate en el mar, ¿sí? Y lo que digan les será hecho. Amén. Entonces, ahí tenemos cómo la oración es poderosa. En Efesios 6, 18, que es la parte final y fundamental de la armadura espiritual de un hijo de Dios, se describe el poder que tiene la oración y lo necesario que es para un cristiano utilizar el arma de la oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Orar por todos los santos no es orar por San Pablo, ni San Mateo, no, orar por todos los santos es orar por todos los apartados, los separados por Dios, por todos los que estamos con vida y necesitamos la oración de unos santos, ¿verdad? Que somos santos justificados por Dios, por Cristo, por medio de su sangre. En la cruz Dios nos ha santificado, amén. Y tenemos que santificarnos también nosotros, a nosotros mismos, gloria a Dios. Pero a través de la oración, ¿verdad? Y súplica en el Espíritu, gloria a Dios, debemos de velar y perseverar continuamente, estar suplicando. La oración tiene poder. Gloria a Dios, la oración es poderosa, es un arma espiritual poderosa que Dios nos ha dado, por eso tenemos que utilizarla todos los días. La sexta arma es el sometimiento a Dios, amén. Dice Santiago 4:7, esta es una arma también espiritual que Dios nos ha dado. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros, huirá de ustedes. Someteos pues a Dios, nos tenemos que someter. El sometimiento es la obediencia a Dios, a su palabra, a la Biblia, a sus mandamientos, a su voz. ¿Sí? Es otra arma espiritual para resistir, para hacer huir al engañador. De nada sirve que tengamos conocimiento de la palabra de Dios si nosotros no la aplicamos, no nos sometemos a ella. ¿Sí? No debemos de ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Someterte quiere decir obedecer la palabra de Dios. Ese es el sometimiento, de pura voluntad, de nuestra pura voluntad, no por obligación, ¿verdad? Aprender cuál es la voluntad de Dios y aprender a obedecerla. ¿Qué es lo mejor? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Gloria a Dios. Entonces, someternos a Dios es un arma espiritual. ¿Para qué? Para hacer huir al enemigo. Huirá, dice, cuando tú estás sometido al Señor, el enemigo tiene que huir de tu vida. Pero si no estás sometido a Dios, el enemigo estará ahí estará molestándote. ¿Por qué? Porque ve que tú no estás sometido a Dios. Y entonces Él querrá hacer de sus destrozos en tu vida. Entonces el sometimiento es un arma espiritual que Dios nos ha dado también. La santidad es otra de las armas, número 7, la santidad es otra arma espiritual que Dios nos ha dado. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es simplemente guardarnos delante de Dios combatiendo contra el pecado,
que lucha contra nuestras almas, es ser libres del pecado, amén, apartados para Dios. Eso significa santidad, ser apartado para Dios, convertirnos en siervos de Dios. Es un fruto que debe de haber en la vida de un cristiano, la santidad, que nos guste lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre, ¿sí? Y dice ahí algo muy importante, que sin santidad nadie verá al Señor. Si quieres tú un día ver a Dios, al Señor, a Jesucristo en las nubes cuando seamos arrebatados, tenemos que guardar la santidad. Amén. La vida en santidad nos dará esa facultad, ese poder de ver un día a Dios. Por eso tenemos que buscarla. Gloria a Dios. La octava arma espiritual que Dios nos ha dado es el conocimiento. Conocimiento de que vamos a Oseas 4:6, ya estamos terminando. Dije que nos iríamos rápido sobre las armas que hoy vamos a comentar. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaron la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremenda palabra que Dios le da al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por medio del profeta Oseas. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? ¿Por falta de fe? ¿Por falta de guardar las leyes? No, fue por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué, verdad? Nos podemos preguntar. Bueno, pues conocimiento de la palabra de Dios, de su voluntad. Tenemos que conocer. Tenemos que conocer que tenemos un enemigo al cual nos enfrentamos todos los días. Una de las mejores estrategias para una guerra, y esto lo saben muy bien los que se dedican a eso, a las guerras, es que conozcamos a nuestro enemigo. A veces en las iglesias no se les enseña al pueblo de Dios que tenemos un enemigo, no se les habla de los demonios, todo, porque no se vayan a espantar las ovejitas, ¿verdad? Mejor nomás vamos a hablar de los ángeles buenos, de las cosas buenas, y no vamos a hablar de las cosas feas, que es hablar del enemigo. Bueno, pues también tenemos que conocer a nuestro enemigo, al diablo, a qué se dedica, qué hace, y eso vamos a estar hablando en las siguientes enseñanzas. Es conocimiento, por ejemplo, de la profecía bíblica. Aquí en esta congregación, en Jesucristo Gobierna, hemos hablado siempre de la profecía bíblica, de las cosas que vendrían. Mucho antes, tenemos 9 años, ya vamos a cumplir 9 años en que abrimos Jesucristo Gobierna, y desde entonces empezamos a hablar, aunque no se veían lo que iba a pasar, lo que estamos viviendo ya en estos últimos días, pero nosotros ya estábamos hablando de lo que vendría. Amén. Y ustedes son testigos de que siempre se ha hablado acerca se les ha dado conocimiento. Tenemos ese conocimiento del futuro. Por eso no nos espanta lo que estamos viviendo ahorita, porque sabíamos ya que vendría en su momento. Gloria a Dios. Estamos en paz, sabiendo que Dios guardará a su pueblo, aún en medio de la situación difícil. ¿Y gracias a qué? Al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Novena arma espiritual es tener la mente de Cristo. Ya estamos terminando. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este tiempo, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento es mente. Amén. Alma, si lo quieren ver así. Para que comprobemos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Esa palabra entendimiento viene del griego nous, significa mente, intelecto, pensamientos, modo de pensar, modo de razonar, tener conciencia, es un estado mental, tener discernimiento. Gloria a Dios. Tener en nuestra mente los pensamientos de Dios, esa es un arma poderosa. Amén. Gloria a Dios. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Amén. Dios te va a guardar en completa paz cuando tu mente está en los pensamientos de Dios. El reino de los cielos está tan lejos de un pensamiento en nuestra mente. Gloria a Dios. Es pensar continuamente en la palabra de Dios. Eso es escudriñar las escrituras, estar nuestra mente, tener los pensamientos de Dios, de Cristo. Amén.
Gloria a Dios. Tener la mente de Cristo, dice la palabra. Ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Pues pensar como Cristo pensaba. Tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Amén. Fíjense lo que dice Filipenses 4:8. Dice así: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensemos en todo lo que es bueno, de buen nombre, honesto, verdadero, amable. O sea, llena tu mente. El mundo está tan contaminado, ¿por qué? Porque el enemigo ha llenado su mente de pura porquería. ¿Sí? A través de las mismas redes sociales te están bombardeando de la televisión, de la música, te están poniendo pensamientos negativos, pensamientos malvados. Tú llénate de los pensamientos de Dios. Esa es un arma poderosa en nuestra mente, tener los pensamientos de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? ¿Dónde está la mente de Dios? Pues en Cristo, en su palabra. Amén. Ahí está la mente de Dios. Así es como piensa Dios. Y así es como nosotros debemos de pensar. Y por último, y hasta aquí le vamos a dejar, pero hay otras armas espirituales, es predicar el Evangelio de Cristo. Vamos a Efesios 6:15, con esto terminamos. Y dice la Escritura: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Tal como los zapatos nos permiten caminar sobre todo terreno pedregoso sin temor a lastimarnos, ¿verdad? La predicación del Evangelio de la paz nos permite enfrentar las pruebas, las tribulaciones, aunque sean dolorosas que hay en la vida, sin temor alguno, sabiendo que lo que nos espera es algo mucho mejor. Amén. Cuando nosotros nos ponemos, ¿verdad? Cuando Pablo describe la armadura espiritual, él está viendo a un romano, él estuvo al lado de varios romanos que lo llevaron preso hasta Roma, ¿sí? Y entonces él fue inspirado por el Espíritu Santo para comparar la armadura de un soldado romano, que era el mejor soldado de su época y de muchas épocas. Esos soldados difícilmente han podido ser superados, que tenían toda la armadura de Dios, tenían el yelmo la coraza de justicia, el cinto de la verdad, pero dice que calzaban los pies, ¿sí? con unas sandalias que estaban hechas precisamente para la guerra. No andaban en pantuflas, o en pantuflas, como dicen, ¿verdad? No andaban en pantuflas los guerreros romanos, los soldados romanos, andaban con unas sandalias, ¿verdad? Calzaban sus pies con unas sandalias que eran de guerra. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. Un guerrero de Dios, un soldado de Dios necesita tener las sandalias. Dice, y calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que cuando tú predicas el Evangelio de la paz, de Cristo, a otros, estás tomando la armadura espiritual que necesitan tus pies. Amén. Predica el Evangelio de la paz de Cristo a otros, para que tu vestimenta, ¿verdad? Para que la vestimenta de todo un soldado, ¿verdad? Que antes eran romanos, ahora somos soldados de Cristo, amén, estemos completos. Gloria a Dios. También es parte de nuestras armas cuando nosotros predicamos el Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Pues bueno, vamos a dejarle ahí, vamos a dar gracias a Dios por estas armas. Hay otras más, puedo seguir hablando de los ángeles que Dios nos ha dado, amén, de la sangre de Cristo, de muchas armas que Dios nos ha dado espirituales. Entonces, pero para que veamos, por lo menos hoy hablamos de 10, seguiremos hablando de ellas en las siguientes enseñanzas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has concedido, esta bendición, Señor, todas estas armas espirituales como leímos al principio, Señor, ahí en 2 Corintios 10:4, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, Padre. Esa palabra fortaleza
viene de pensamientos que tiene la gente, que se ha sido engañada, Señor. Esas fortalezas las podemos destruir por medio de estas armas espirituales que tú nos has dado. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias que no nos enviaste a la guerra, Señor, sin fusil, sin armas, sino al contrario, nos has dado todas las armas para que seamos más que vencedores, Señor, para llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Somos guerreros de Cristo, Señor, soldados de Cristo, bien armados, y que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, pero somos más que vencedores, Señor, porque las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Shalom. Recuerden, Cristo viene pronto. Maranata.